Amar versus menosprecio. Y ahorita vamos a ver por qué puse eso. Porque realmente Dios nos ama. Todo lo que Él hizo, su motor, su propósito, lo que le movió, lo que lo llevó a hacer lo que hizo, fue su amor por cada uno de nosotros. ¿Usted sabe que Dios la ama? ¿Sí? Vamos a leer del 1 al 5. Isaías 53. Le voy a leer en Reina Valera y luego se lo voy a leer en otra versión muy breve, pero muy sencilla la versión. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y vamos a leer un poquito más, porque hay algo más aquí que veo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hasta ahí. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por lo que vas a hablar. Gracias por lo que nos vas a enseñar. Gracias, Señor, porque queremos nosotras aprender más de ti, más de tu espíritu, más de lo que tú nos has dejado en tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos dejaste aquí gran riqueza, gran sanidad, gran libertad, Señor. Si tú no hubieras hecho todo esto, Señor, estaríamos muertos y perdidos, extraviados, Señor. Mas tu amor nos salvó, Señor. Y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le leo en otra versión. ¿Quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo creciera como una planta tierna que hunde sus raíces en tierra seca. No tenía belleza ni esplendor, su aspecto no tenía nada atrayente. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, como a alguien que no merece ser visto. Lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta, y sin embargo él estaba cargado con nuestros sufrimientos. Estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Bien claro, ¿verdad? Quiero decirte que lo que dice aquí es importantísimo. En primer lugar, vemos en esta porción de la palabra que él fue rechazado. ¿Cuántas de ustedes han sido rechazadas? Levanta su mano. Bien. ¿Sí? ¿Cómo has vivido el rechazo? No es fácil. Duele, ¿verdad? Por más que tú te hagas la fuerte, duele, afecta, mas sin embargo Jesús fue rechazado
Para empezar, por su propio pueblo, ¿sí? Por el propio pueblo que amó sin condición y no lo dejó de amar. Y que fue algo que él soportó calladito, ¿verdad? Calladito, no abrió su boca, no dijo nada. El rechazo del Mesías que había sido anunciado, ¿sí? Que él vendría para traernos salvación, para pagar por nosotros. Hubo mucha palabra profética. Mas sin embargo, cuando lo tuvieron enfrente y estuvo entre ellos, lo rechazaron. No creyeron en él, ¿verdad? Cuando alguien es rechazado, es porque no creen en uno, ¿verdad? Porque no te estiman, porque no te tienen el aprecio, el valor, no te dan el valor. Porque cada persona vale mucho, tanto que Él pagó por nosotros. Aunque tú y yo no mereciéramos, Él quiso pagar el precio. ¿Por qué? Porque para el Señor tenemos ese valor. ¿Qué lo llevó a la cruz? ¿Qué lo llevó a la cruz? Que nos amó. ¿Verdad? Vimos la semana pasada que Él nos amó primero. ¿Sí? Y nos amó así como estábamos. Nos amó así como somos. Claro que Dios lo que quiere es que nosotros vengamos a Él para quitar lo que nos sirve, para entregar lo que nos daña, lo que nos duele. ¿Sí? Vemos aquí en su palabra, como dice aquí, el rechazo del Mesías, que muchos no creerán en su anuncio. Yo comentaba con las chicas, si yo no tomo esta foto, nadie va a creer, ¿verdad? Hay cosas que tenemos que verlas para creerlas. ¿Se acuerda de Tomás? ¿Verdad? Dijo que hasta que no vea, porque supo que Jesús había resucitado, pero dijo, hasta que yo no lo vea, ¿verdad? Creeré. Entonces aquí esta palabra nos está diciendo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No todos creen, aunque vean un anuncio. Habla del anuncio de la palabra, que iba a venir un Mesías, un Salvador, alguien que iba a hacer algo por nosotros, por su pueblo. Nosotros somos parte de ese pueblo. Dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Sí, aquí el Señor quiso revelarse a su pueblo a través de Jesús, que vieran su poder, el poder de Dios, el poder que operaba en Jesús, hablaba del poder de Dios. ¿Sí? Mas cuando vieron a Jesús obrando en poder, pues no creyeron. Lo empezaron a menospreciar, ay, ¿quién eres tú? ¿Acaso va a salir algo bueno de Nazaret? ¿Se acuerda de esas frases tan dolorosas de rechazo? De tú quién eres, tú por qué haces esas cosas. Es más, empezaron a decir que por Belcebú, ¿verdad?, echaba fuera demonios. Y esas palabras duelen, afectan. Yo sé que cuando alguien te rechaza, empieza a decirte cosas justo donde más te duele, porque es el enemigo que levanta palabras ofensivas, palabras que justo dan en el punto, ¿verdad?, y en el clavo, porque el enemigo sabe cómo dañarnos, cómo afectarnos. Algo de lo que dice en esta porción de la palabra, y como raíz de tierra seca, Jesús creció en una región donde, ¿se acuerda que decían, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? ¿Se acuerda esa frase? Bueno, dice aquí, me llama la atención, uniendo las dos palabras, sus raíces en tierra seca, ¿sí? Pero me llama la atención como dice en esta versión, el Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna que hunde sus raíces en tierra seca. Y en esta porción de la palabra, subirá cual renuevo delante de él, es decir, que subirá un renuevo nuevo en un lugar de tierra seca. Solamente Jesús pudo hacer lo que Dios había puesto para que, piénselo bien, para que nosotros podamos ver que esto es mandado de parte de Dios, ¿sí? En un lugar donde a lo mejor ya estaba seco. Usted, cuando quiere sembrar una planta,
¿Dónde la siembra? A ver, Juanita, tú que eres muy buena para las plantas. Se prepara la tierra en un lugar que sabes que esa plantita va a ser nutrida, ¿sí? ¿Mande? Se labra la tierra, se le quita la piedra, se trabaja la tierrita, ¿verdad? Se le pone abono. Ese abono es cosas vegetales que nutren la tierra. Yo lo he intentado. Yo sé cuando tú siembras una plantita en un lugar y no se te da. Yo he llegado a la conclusión que no es la tierra, que no es la planta, es mi mano, ¿verdad? Porque no tengo a lo mejor esa gracia para sembrar una planta. A mí se me secan las plantitas. Entonces esto que dice aquí me llegó, quiero que sepas, porque cuando estaba estudiando esto, dije yo, ¿por qué será, Señor? ¿Por qué será? Y Dios me habló, porque Él fue sembrado en un lugar seco, en un lugar donde hay necesidad. Y cuando estaba leyendo esto dije, ay Señor, es tremendo. No sé si tú lo estás entendiendo, pero sembrar al Hijo de Dios en un lugar donde hay mucha maldad, donde iba a pasar todo lo que pasó, porque estudiamos todo esto, lo que le hicieron, las ofensas, esa corona de espinas. ¿Por qué no una corona, aunque sea de puro tallito? Y pon tú que fuera o sea, la rama que tiene espinas, pero quitarle las espinas y ponerle esa corona solamente para burlarse de él, pero dejaron las espinas. Y yo no sé si tú lo entiendas, pero el Señor permitió todo esto. Y yo he meditado en esto porque le pusieron la corona en la cabeza y es parte de lo que el Señor fue haciendo, permitiendo que le hicieran para pagar lo que hoy en día padecemos. ¿Sí? ¿Cuánta gente con enfermedad en la cabeza, en la mente, perdidos, extraviados, vueltos locos? Locura como esquizofrenia, como bipolaridad, como demencia, como Alzheimer. El Señor ya pagó eso. Quiero decirte que me toca porque mi papá es sano. Yo he ido a orar por él y le pongo las manos en la cabeza y le digo, fuera espíritu de enfermedad, no tienes parte ni suerte. Y yo he visto resultados de la oración. He visto cómo gente está enfermita de eso. En este fin de semana de ella llevó a su mami. Ustedes la vieron, las que fueron al encuentro, ustedes la vieron. Y yo sé, o sea, cuando tú tienes a alguien cercano, tú sabes cómo es esa enfermedad. Y todo lo que el Señor hizo tiene un propósito. Ahorita vamos a ir viendo más, pero hablando sobre lo que Él pagó es, en primer lugar, Él sembró su vida. Dios sembró la vida de Jesús en Jerusalén, en Nazaret, en Galilea, en todos esos pueblos en los cuales Jesús anunció su palabra. La palabra va a traer vida a nuestro cuerpo. La palabra va a traer a nuestro corazón la razón para seguir adelante. La palabra de Dios va a traer a nuestra vida el poder para luchar, para pelear, para orar, para levantarme como una hija que pelea sus batallas. Y dice aquí en la palabra, dice, le voy a leer un párrafo donde encontré parte de todo esto que sucedió en este versículo. Dice, y como raíz de tierra seca, Jesús creció en la región de Galilea, ocupada por los romanos, en lo que respecta a los asuntos espirituales, políticos y de nivel de vida. Ciertamente era una tierra seca. Dios puede sacar las cosas más maravillosas de la tierra seca. Si usted se pone a pensar, ese fue el lugar donde empezó a moverse
una vida espiritual y política. Y hoy en día nosotros, la guerra más tremenda, si usted lo ve en nuestro país, a nivel de mundo, hay un sistema, y eso es política, porque el enemigo se ha agarrado de esta raíz. Esta es una de las raíces que tú y yo tenemos que orar para arrancar, que no manipule nuestra vida espiritual. La política es una de las raíces que nos afecta en nuestra vida espiritual, ¿sí? Entonces fíjate cómo en el momento en que Jesús fue sembrado, cuando él fue apresado, y la manera en cómo lo trataron fue para que él no reinara y él no gobernara en ese lugar. Es un trasfondo político con más bien dicho, es una cara política con un trasfondo espiritual. Entonces, esto sigue sucediendo hoy en día, ¿verdad? En nuestro país. Yo veo cómo la maldad se mueve a través de la política, dándonos una cara cuando el trasfondo espiritual está pésimo. Pero que tú y yo como mujeres de Dios tenemos que estar orando. Y el enemigo nos distrae con muchas cosas, con el mundo tan atractivo. Vete al prender el pinito, que va a llover nieve, que va a haber luces, ¿verdad? El mundo busca entretenernos. Esa es la cara. Y el trasfondo es que tú y yo perdamos el tiempo y no oremos, no ayunemos, que estemos entretenidos para que el mundo y su sistema avance. Entonces, qué tremendo es lo que sucede en nuestra vida, a nuestro alrededor. En el versículo 4 y 5 podemos ver que Jesús nos enseña que a pesar de nuestros errores, Dios es justo y misericordioso al ofrecer su perdón y salvación a través del sacrificio de su propio Hijo. ¿Sí? Nos invita a reflexionar Dios la importancia de la humildad y la aceptación de nuestras limitaciones. Dice en esos versículos, molido por nuestras rebeliones. ¿Sí? Dios condena el pecado de nuestra carne. ¿Sí? ¿Cuántos saben que el Señor aborrece las obras de la carne? Aborrece el pecado, no nos aborrece a nosotros, aborrece nuestras prácticas. Venimos de un encuentro donde le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Y es necesario, porque el Señor, uno de sus nombres es justo, es justicia. Y viene un castigo si yo no me arrepiento, ¿verdad? Y Él ya pagó el castigo. Esta cruz representa el castigo que Él llevó por nosotros. Pero que nosotros en su justicia de Dios, si yo entiendo que Dios me va a juzgar un día, ¿sí? Entonces me va a juzgar de acuerdo a lo que yo haya hecho. Pero si yo me arrepiento y le pido perdón, vengo a la cruz, Él ya pagó, ¿sí? Pero si yo no me arrepiento, pues yo voy a pagar por lo que no me he arrepentido. Entonces, fíjese en los golpes que Jesús llevó. Su carne fue molida, despedazada, ¿sí? Desgarrada. Él pagó el precio, ¿sí? También leímos aquí en estos versículos, varón de dolores, ¿sí? Fue un hombre que llevó la carga espiritual en él, llevó el dolor. Le voy a leer esto. Las escrituras nos enseñan que el peso fue el juicio divino que Cristo soportó como sufrimiento en su cuerpo. Por eso le llaman en su cuerpo y en su corazón. Porque recordemos que Él llevó el dolor en su cuerpo, porque tú te cortas y ¿qué haces? ¡Ay! Te quejas, ¿verdad? Gritas, lloras, porque te duele, ¿verdad? Te accidentas, te machucas. ¿Y qué haces? Y más ahorita que hace frío, ¿verdad? Te pegas y, ¿verdad? Y lloras. ¿Por qué? Porque te duele. A ver, ¿por qué lloramos cuando nos accidentamos?
porque hay dolor en nuestro cuerpo. Y si tú te imaginas todo lo que el Señor, cuando estaba estudiando, pensé, ¿lloraría el Señor? ¿Lo ha pensado? Dice en lo que leímos aquí, es que hubo una porción de la palabra, si no la leímos aquí, la leímos en la clase pasada, pero hablaba de que aquí dice que llevó el dolor, ¿verdad? Varón de dolores. Regularmente el hombre aguanta mucho y no llora, ¿verdad? Porque es cultural que los hombres no lloran. Pero yo puedo ver que dice que no se encontró en el rostro de él belleza o hermosura. Y yo pienso que la Biblia no habla de lágrimas en el sacrificio, porque recuerde que llevó la cruz y me imagino que corrió la sangre en su rostro y la sangre cubría sus lágrimas. Eso es lo que yo me imagino y pienso, ¿verdad? Porque él estaba en su humanidad, o sea, como persona, no como Dios, estaba como persona para ponerse al nivel del hombre, ¿verdad? En la carne. Entonces, aquí la Biblia no me dice que lloró, pero su sangre fue derramada, padeció, sufrió. Dice aquí, llevó el dolor, ¿sí? Dice aquí, experimentado en dolores y experimentado en quebranto. Cuando habla de que experimentado en quebranto, recordará usted cuando él se fue en el monte a orar y sus lágrimas eran como gotas de sangre. Ahí dice la Biblia, ¿sí? Entonces él ya había experimentado el quebranto, el dolor. Ella sabía lo que iba a padecer, por lo que iba a atravesar, por lo que iba a pasar. Entonces por eso dice que experimentado en quebranto. Quiero leerle lo que dice aquí. Sabía que era lo que era experimentar dolor. Sintió el sufrimiento y el dolor de un corazón roto, como que escondimos de él el rostro, perdón. O sea, nosotros muchas veces sabemos de Jesús, ya sé, ¿verdad? Escondemos nuestro rostro, aun cuando conocemos que Él pagó por nosotros. Y esta es una manera de menospreciar, de rechazar. Menosprecio es rechazo, ¿sí? Es como restarle valor a lo que alguien hizo, que le costó trabajo, que le costó la vida, que nosotros cuando sabemos que Jesús pagó en la cruz por nuestro dolor, por el quebranto, y ignoramos esto. Ahorita vamos a ver un punto aquí sobre esto. Nuestra reacción como humanos fue apartarnos de él y despreciarlo y tenerlo en baja estima, ¿sí? Esto muestra que los hombres valoran la belleza física cuando dice aquí que fue despreciado y desechado en el versículo 3. Entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Nosotros escondemos muchas veces nuestro rostro delante de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que estamos haciendo no le agrada a Dios. Entonces nuestra reacción en primer lugar puede ser esconder el rostro, evitarlo, ¿sí? Usted cuando no quiere ver a alguien, ¿qué hace? Se esconde, lo evita, ¿verdad? Entonces hacemos lo mismo con Jesús. Dice, herido, ciertamente él llevó nuestras enfermedades. Más adelante lo de herido. Dice, menospreciar significa desestimar, tener en poco, detestar, subestimar, menospreciar, desechar, postergar en ese momento.
postergar, dejar las cosas para después. ¿En qué momento menospreciamos a nuestro Señor? Yo aquí apunté varias cosas. Cuando otras cosas o personas son el primero en importancia. ¿Cuántos saben que el Señor debe ser para nosotros, los hijos de Dios, el primero, verdad? Yo estaba pensando ahorita en la mañana que me levanté y cómo me costó trabajo levantarme. Y dije, ay, Padre, ayúdame, papá, si me quiero levantar, pero está muy rica la cama, ¿verdad? Él debe ser el primero para nosotros. Y yo les he dicho, ¿verdad? Cuando tú te levantas y lo primero que piensas es, ¿verdad? El primero para ti. A veces nos levantamos y voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Entonces son las ¿qué? Los quehaceres, los afanes de esta vida, los afanes de este mundo. Ay, tú te levantas, ay, los niños y el esposo, ¿y qué le voy a hacer de desayunar y comer? Afán, trabajo, ¿sí? Pero cuando tú te levantas y el primero es el Señor, ay, ayúdame, Señor. Sí, me quiero levantar, pero necesito tus fuerzas, ayúdame, ¿verdad? O sea, qué bonito es pensar en el Señor en primer lugar. El otro punto es cuando no apreciamos y valoramos su vida y su obra. Su vida, Él dio su vida por nosotros. Él la puso aquí y la volvió a tomar, resucitó para darnos vida eterna. ¿Sí? Entonces tú y yo tenemos que valorar y apreciar su vida y su obra, lo que Él hizo. Cuando lo buscamos, el siguiente punto sería el tercero, cuando lo buscamos solo porque necesito su favor. Ay, oren por mí porque no tengo trabajo, oren por mí porque estoy enferma, ¿verdad? Y sabes que antes que todas esas cosas es que tú y yo le busquemos al Señor, que nos sane, que nos dé el trabajo, que nos dé todo, pero nunca olvidarnos de Él. ¿Sí? ¿Cuántas veces pasa que una vez que nos da el Señor el trabajo, la salud, el dinero, no sé, lo que necesitamos o lo que queremos, y nos olvidamos de Él? Es que a veces buscamos más el favor que su presencia. Buscamos más lo que necesitamos que el que nos da, ¿verdad? Entonces debe ser primero buscar a Dios por lo que Él es, por quién es Él en nuestra vida. Entregarnos a Él por completo y Él se va a encargar de nuestras cargas. El otro punto sería cuando lo conocemos y nos alejamos del Señor. Qué tremendo es haber conocido al Dios vivo y alejarnos. Es una de las cosas que Dios aborrece. Usted lo sabe porque cuando leemos la Biblia, que el pueblo de Dios se alejaba y que decía el Señor, me dejaron, me abandonaron, ¿verdad? Y los dejaba a su suerte. Y ya, una vez que el pueblo de Dios, ¿verdad? Estaba, ay, nos están matando a espada, a filo de espada. Señor, y clamaban, pues, ¿verdad? Ahora sí, cuando aprieta el zapato, te busco. Pero una vez que ya se afloja el zapato y contesta, ay, nos vemos, Señor, hasta la próxima. Caray, ¿qué pasa? Pueblo de Dios. Es terrible, pero así somos. ¿Sí o no? ¿O estoy exagerando? Lo vemos una y otra vez y es triste. Es triste porque el Señor no merece eso. Menospreciar al Señor Jesucristo es una forma de rechazar, es el ser indiferente a su sacrificio en la cruz. Y le voy a pedir que me acompañe al libro de Juan, al libro de Juan, y póngale allí algo. Juan, bueno, no hay problema, creo que ya vamos. Juan, vamos a leer el capítulo 1. Hay algo importante en esta porción de la palabra. Dice Juan, y vamos a leer del 9 al 14. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿De quién está hablando? De Jesús. Y vimos su gloria, y gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Y hasta aquí lo dejamos. Vemos que habla de Jesús. Jesús es la luz, el que nos alumbra. ¿Sí? Y dice que Él vino a lo suyo, o sea, Él vino a enseñarnos su palabra, ¿sí? A que conociéramos al Padre, que conociéramos a Jesús como el Hijo de Dios, ¿sí? Pero dice que vino ¿a quién? ¿A quién vino? A los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Nosotros, ¿verdad? ¿Y los suyos? No lo recibieron, ¿sí? Y aquí nos dio la potestad, nos dio el derecho, nos dio el poder de ser hijos de Dios. Pero aquí lo que nosotros tenemos que ver es que nosotros, ya Jesús vino a nosotros, ya lo recibimos en nuestro corazón, ya somos hijas de Dios. Entonces yo no puedo ni debo dejarlo, rechazarlo. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Es como que Jesús llegó a tu vida y de repente, ay, quédate, Señor Jesús, ya me voy a hacer esto y aquello, ¿verdad? O sea, Jesús vino a nosotros y le recibimos, y Jesús tiene que seguir con nosotros cada día de nuestra vida. Su espíritu en nosotros, ¿verdad? Viviendo con nosotros. Ay, Señor, ay, quédate, yo ahorita vengo, voy afuera, allá, al súper, ahí te dejo. Y lo dejamos, ¿verdad? Y no le consideramos. Es importante que nosotros podamos ver que no podemos menospreciar a Jesús. ¿Qué significa menospreciar a Dios? Cuando menospreciamos la palabra de Dios, estamos despreciando a Dios mismo. Cuando quebrantamos los mandamientos que encontramos en su palabra, estamos quebrantando lo que Dios nos ha pedido y nos ha recordado lo que Dios es un Dios de juicio, que castiga el pecado, que no le gusta ser menospreciado. En la Biblia vamos a encontrar un ejemplo de vida y le voy a pedir que me acompañe al libro de Segunda de Samuel. Vamos a ver un ejemplo de un hombre de Dios. Segunda de Samuel, vamos a hablar de David. Segunda de Samuel, quiero que Segunda de Samuel, ahí se me movió. Segunda de Samuel 12, del 9 al 14. Y dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amnón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti y de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán le dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor,
el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Sí? Vemos que el hijo de David murió, ¿verdad? También sabemos que los hijos de David murieron a espada, ¿verdad? Usted se acordará que Absalón mató a Amnón y que Salomón mató a Adonías y a Joab, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí el pecado trae consecuencias, ¿sí? Y nosotros, para las que no conocen esta porción de la palabra, yo le voy a pedir que la lea detenidamente en su casa, pero es un ejemplo de un hombre de Dios que se quedó un día, en lugar de irse a la guerra, se quedó en su casa y vio a una mujer a lo lejos bañándose y le gustó, le llamó la atención, mandó por ella y se acostó con ella y tuvo intimidad con ella y tuvo un hijo con esa mujer y ese hijo murió. Sí, David oró, pidió, pero murió el hijo. ¿Por qué? Porque no, aparte, David viene el esposo de la guerra, el esposo de Betsabé, que se llamaba esa mujer así, y pues le mandó decir Betsabé que estaba embarazada, entonces dijo, no, aquí tengo que hacer algo, David, y quiso arreglarlo tapando el pecado, lo mandó a Urías, Eteo, al frente de la guerra y murió allí, ¿verdad? Porque no era un soldado que le tocaba ir enfrente de la guerra. Le decía en días pasados a mi esposo, qué importante es ver cómo tú no puedes poner soldados enfrente, mero adelante, ¿verdad? Porque tienen su lugar, su jerarquía, su llamado, no sé, quiero decirle algo, ¿por qué se lo estoy diciendo? Porque ocurre lo mismo hoy en día con nosotros, ¿sí? De que tú vas llegando a la iglesia, no sabes nada de Biblia, acabas de recibir a Cristo, y yo no te puedo poner enfrente de la guerra, ¿verdad? Estamos orando por uno bien mal, entonces no te voy a poner enfrente porque vas a ser atacada y muerta posiblemente. Y cuando nosotros llegamos a Cristo tenemos que empezar a entrenarnos como soldados de Cristo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues entrenarme, ¿verdad? Aprender a usar la espada para que cuando yo esté enfrente de la guerra, yo sepa cómo usarla. ¿Sí? Entonces, nosotros entramos a cursos. Usted está en una iglesia donde hay cursos para prepararnos. Si tú tienes años en la iglesia y no te has empezado a preparar, no puedes estar enfrente de la guerra, ¿sí? Tenemos que irnos entrenando. Tenemos que ser mujeres que se preparan para usar esta espada, tomando cursos. Yo no te puedo poner enfrente, aunque quieras, ya me recibí a Cristo, pastor, ahora sí, póngame a predicar, a orar por los endemoniados y a liberarlos, y yo los voy a sanar y yo los voy a liberar. Error. Si así piensas, es que no has aprendido. Si dices tú que tú los sanas, tú los libertas, no lo hago yo, no lo haces. No lo haces tú, lo hace el Señor. Aquí, mira, aquí lo hice. Aquí lo hice. ¿Verdad? Cuando yo digo, yo lo sané, yo oré por ella y fue liberada. Error. Es Jesús quien hace todo. Nosotros solamente oramos, imponemos manos, porque lo dice la Biblia. Impondrás manos sobre los enfermos y ellos sanarán, pero el que los va a sanar es Dios, no mi mano. Dios va a usar mi mano solamente para ser el conducto de que fue el Señor, ¿verdad? El que liberta es el Señor. El que hace todo es el Señor, no nosotros. Entonces aquí vemos este ejemplo de David, tan importante. Me gusta mucho este ejemplo porque David estuvo de flojo,
Y a causa de estar en su casa, en el castillo, me voy a levantar tarde, no voy a ir a la guerra. Fíjense, me gustó mucho que escuché de un soldado que los capitanes, o sea, los jefes, van adelante del equipo, ¿verdad? Entonces, como lo escuché, pues dije, no, hay que ponerse las pilas, ¿verdad? Hay que ir adelante y Dios se glorifique. Pero aquí tenemos nosotras como mujeres de Dios tomar el lugar, pero nos tuvimos que haber preparado. ¿Cómo nos preparamos? Orando, ayunando, leyendo la Biblia, preparándome, tomando cursos. Y yo entre más estudios siento que sé poco porque de alguna manera la preparación no se acaba. La Biblia la tenemos que estar leyendo, aunque ya la leí una vez, desde que empieza Génesis hasta Apocalipsis, pues a volverla a leer. Dios te va a hablar de otra manera. Dios te va a dar palabra, ¿sí? Entonces tenemos que leer la Biblia. Aquí vemos que el Señor Jesucristo, a través de la vida de David, pues lo castigó, ¿verdad? Vino en el versículo 10, dice, porque mataste a Urías con espada, la espada nunca se alejará de tu familia. A ver, viene en el versículo 9, ¿verdad? Porque, sí, en el 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo. Fíjese cómo le dice Dios a David, por cuanto me menospreciaste. ¿Sí? David era un hombre conforme al corazón de Dios. No dejó de serlo porque se arrepintió, le pidió perdón al Señor. Sí, se arrepintió, oró, se humilló y se alineó. Pero vino la consecuencia de su pecado y le dijo, no se apartará jamás de tu casa la espada. Y sucedió, murieron sus hijos de una manera terrible. Y yo veo que a veces nosotros pecamos y es que fulano y perengano y le echa la culpa a otras personas, pero no acepta su error o su falta. Y eso es un grave error, porque viene el enemigo a atacar a nosotros y a nuestras generaciones. No somos tan valientes para decir, yo fui, reconozco que pequé, ¿verdad? Y nos falta valor, pero si nos falta valor que el Espíritu Santo no lo dé para reconocer. Bueno, aquí vemos en el 16, entonces David rogó a Dios por el niño, ayunó, se postró y bueno, vemos ahí que murió, ¿sí? Y luego en el 20, pues entonces ya una vez que murió, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró y después vino a la casa y pidió y le pusieron pan y comió y bueno. Se levantó y siguió adelante, ¿sí? Pero vemos que es importante que nosotros reconozcamos nuestros pecados, Dios nos limpie nuestros corazones, ¿sí? Que Dios haga su obra en nuestra vida, ¿sí? Aquí vemos en esta palabra que dice, David despreció 2 mandamientos. No asesinarás y no cometerás adulterio. Quebró las leyes de Dios que Dios le había revelado. Al hacerlo, despreció a Dios mismo. Cuando tú tienes comunión con Dios y tú sabes que lo que haces es pecado y no te arrepientes y no cambias, ¿sí? Es una manera de menospreciar y despreciar y de rechazar la obra de Jesús. Es como decir, sigue pagando, sigue derramando sangre, sigue recibiendo el castigo, ¿verdad? O es como ignorarlo. Quiero darle algunos detalles con respecto a esto. Cuando nosotros dejamos de cumplir lo que encontramos en la Biblia, estamos despreciando a Dios mismo. Cuando nosotros los padres no le leemos o les enseñamos la palabra de Dios a nuestros hijos, también lo estamos despreciando a Dios mismo, lo estamos ignorando. Cuando miramos al mundo sin los lentes de la palabra de Dios, estamos despreciando a Dios mismo y por todas esas cosas podemos ser castigados. Es decir, que cuando yo veo las cosas del mundo, ¡ay, está muy bien! ¿Verdad? Yo estoy dándole la espalda a Dios y estoy apreciando
las cosas del mundo. Dice, no améis las cosas del mundo, porque Él no está en el mundo. ¿Verdad que sí? ¿Lo sabemos? Entonces a veces nosotros no podemos apreciar a las cosas del mundo y despreciar al Señor. Nuestros pecados son siempre vistos por Dios. Dice que en el versículo 12 nos habla de algo que es propio de nosotros. Vamos a ver lo que dice el 12. Dice, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Nosotros a veces hacemos cosas que creen que nadie se va a enterar, pero no volteamos para arriba como dice nuestro pastor, ¿verdad? Porque Dios lo ve todo. Y la cosa más tremenda es que lo que hacemos en lo secreto se va a manifestar en público. Dice una palabra, no la traigo aquí escrita, pero dice que el pecado se ve a la luz. ¿Sí se acuerdan de ese versículo? Algo así como que la luz, no sé si usted se ha puesto en su casa, bueno, vamos a hacerlo tan fácil como esto. Usted se maquilla en su casa con una luz así media tenue, ¿verdad? Y se pinta y se pone maquillaje y el delineador. Y usted sale afuera y se ve en un espejo y dice, ¡ah, mecha! Me puse maquillaje de más, ¿verdad? Y la raya está de un lado mal y del otro mal. Y así. ¿Por qué? Porque a la luz vemos todas las imperfecciones. Así Dios con nosotros. Él va a mostrar lo que en la oscuridad, que nadie ve, acá en la luz se va a ver todo. Dios lo va a sacar a la luz. Y nosotros muchas veces no queremos reconocer, y es mejor reconocer nuestros pecados, porque es importante que nosotros nos humillemos. Humillarnos es parte de ser humildes, de ser honestos, de ser sinceros con Dios y tener esa paz de la cual Isaías habla, y donde dice, vamos a Isaías 53. El castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Sí? Es mejor que por la paz que necesitamos le pidamos perdón a Dios. Le voy a leer una conclusión. Sin dudas que la situación del pecado nunca se alejará de nosotros, va a ser una lucha constante, pero nunca dejaremos de pecar si nuestra actitud es como la actitud que tuvo David, ¿verdad? Que en vez de pedir perdón a Dios, buscó una salida falsa como el de matar al esposo de Betsabé, ¿verdad? Creyó que nadie se iba a dar cuenta, pero Dios envió un hombre de Dios, ¿se acuerda? Y le dijo lo que había hecho. Entonces fíjese qué tremendo, Dios va a sacar a la luz el pecado. Cuando se dio cuenta de su pecado, él reconoció y dijo, pequé contra Jehová. Además de reconocer nuestro pecado, debemos demostrar nuestro arrepentimiento sinceramente. Podemos ver esto en el Salmo 51, que fue escrito por David. En el 51:2 dice, lávame más y más de mi maldad. Aquí David estaba reconociendo que su maldad, que actuó con maldad. Perdóname mi pecado, no nos atrevemos a decir, ¿verdad? Él dice aquí, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y luego en el 10 oró esto, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Estaba reconociendo que su corazón necesitaba ser limpiado. Y también estaba pidiendo que su espíritu fuera renovado y que fuera recto dentro de nosotros. Necesitamos decirle a Dios la verdad.
Necesitamos decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo sé que actué con maldad. Yo sé que el espíritu que está en mí no es el tuyo. Sácalo, ¿verdad? Límpiame. Saca este chamuco. No nos atrevemos, ¿sí? No nos atrevemos a decir las cosas como son, porque nos justificamos. Ay, es que pequé tantito, Señor. Y nada, que es un pecadote, ¿verdad? 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no lo desprecias tú, oh Dios. Déjeme ir al Salmo 51. Yo lo traigo escrito aquí, pero ¿cuántas veces este salmo es un salmo muy hermoso para orarlo por uno mismo? Porque ¿seremos diferentes a David? Le pregunto. Somos muy parecidos, ¿verdad? Nos cuesta trabajo. 51, le dije, 17, ¿verdad? Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Quién es el hombre de quebranto? Jesús, ¿verdad? Él pagó a través del dolor y el quebranto, hizo un sacrificio. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no lo desprecias tú, oh Dios. Si usted se quebranta y se siente muy mal, qué bueno. Si usted y yo nos sentimos así, qué bueno. El Espíritu Santo nos está ayudando a sentir dolor y vergüenza y trae quebranto para que nosotros saquemos la maldad de nuestra vida, de nuestro corazón. ¿Sí? Y bueno, David hace público su pecado y se arrepiente para que Dios sea conocido como justo a través de su palabra. Podemos ver que parte del castigo de Dios en la muerte de este hijo que había engendrado David con Betsabé, lejos de rebelarse David, adoró a Dios, ¿sí? Es decir, aquí hay dos cosas. Murió el hijo de David, no se rebeló, aceptó la muerte del niño, que reconoció que si lo salvaba, si moría, aceptó la voluntad de Dios. Pero a veces personas se enojan con Dios, ¿verdad? Es que ¿por qué me quitó el hijo? ¿Por qué? Y se enojan, ¿verdad? No se rebeló, aceptó la voluntad de Dios. Aquí David reconoció y aceptó la voluntad de Dios como parte del castigo de su pecado. Porque sabemos que el pecado trae consecuencias, ¿sí? Pero a veces nosotros tapamos el pecado y queremos la bendición de Dios. ¿Sí o no? Y no aceptamos la voluntad de Dios y el castigo como lo hizo David. Quizás por esto él es llamado un hombre conforme al corazón de Dios, porque aceptó el trato de Dios sobre su vida, pero reconoció que él había pecado, que él había desobedecido. Porque segura estoy que él conocía los mandamientos de no matar y de no adulterar. Recuerde que esas dos cosas vienen en los mandamientos, ¿sí? Entonces es importante que nosotros reconozcamos que fallamos ante Dios cuando nosotros quebrantamos los mandamientos. Y nosotros necesitamos pedirle a Dios que nosotros seamos personas que reconocemos su obra en nuestra vida. Pidamos a Dios que nos ayude a amarlo a Él y a su palabra. Y pidamos que Él nos recuerde siempre que Él nos está mirando cuando pecamos y que debemos de ponernos a cuentas con Él. No nos justifiquemos, porque nuestras obras no pueden ser justificadas, mas sí pueden ser juzgadas por nuestro Señor, ¿verdad? Entonces vamos a orar. Quiero decirle ahí en el libro quiero terminar con esto. Isaías 53, lo que leímos. Donde dice,
Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hablábamos la semana pasada que decimos mi migraña, mi diabetes, mi, ¿verdad? Mío, ¿verdad? Así abrazando. Voy a aprovechar. Mío, ¿verdad? Y no sanamos. ¿Por qué no sanamos? Nos apoderamos, no la soltamos, la abrazamos. Aquí la tenemos, es mía, ¿verdad? Y ay, maridito, me duele la cabeza, por eso no. No hay lonche, no hay nada, ¿verdad? Y pobrecito marido e hijos, ¿verdad? Pero yo quiero decirle, ¿por qué volví a este punto? Porque estar sanos es parte de lo que Jesús ya pagó aquí en la cruz. Y es una promesa curarnos. Por su llaga fuimos curados. Si usted se aferra a la enfermedad, si usted la abraza, no es porque Jesús falle. Y eso se lo tengo que decir. No es porque la palabra no es viva y eficaz. Es porque usted ha abrazado, ha apapachado y está usando eso a favor suyo para no hacer nada. Flojita y no cooperando, ¿verdad? Entonces nosotros, mire, yo le voy a decir algo, a mí no me gusta enfermarme porque me atraso en todo lo que tengo que hacer. Se me junta la ropa y luego al rato parece pinito de Navidad. Se me junta la lavada de trastes, se me junta el quehacer, se me junta todo y no me gusta. Entonces por eso no me gusta enfermarme. No sé si usted se ha fijado, pero la mujer, entre más activa esté, menos se enferma. Pero entre más flojita, más se enferma. ¿Sí? ¿Lo ha observado? ¿Qué hizo? Ay, ahorita me dices. Sí, miren, Dios nos ha dado en nuestro cuerpo la capacidad para soportar muchas cosas. O sea, no tenemos la fuerza para andar cargando acá los quilotes o cosas muy pesadas, ¿verdad? Pero tenemos una habilidad para ordenar, para organizar, para poner bonita la casa, para que huela bonito, para que esté toda bella, en lugar de que estemos de flojita. Miren, una mujer flojita se enferma mucho. Esa es la verdad, ¿sí o no? Entonces, por su llaga fuimos curados. No es posible que usted y yo estemos enfermas. Cuando yo fui a ver la película de La Pasión de Cristo, vino a mi vida una revelación de decir, no tengo por qué estar enferma si mi Jesús ya pagó. Y sabe que cuando yo veía, y ahorita en el encuentro, cuando veía el video, ¿quién estaba conmigo? Martita, ¿verdad? Estabas conmigo, ¿verdad, Martita? Estábamos diciendo, Martita me decía, no quiero ver, pastora. Se hace un nudote, ¿verdad? Y siento uno bien feo, ver. Pero ¿sabes qué? Qué triste es que tú sepas lo que Jesús hizo y tú sigas igual. Qué feo es que a pesar de que sabemos lo que Jesús hizo en la cruz y menospreciemos lo que Él pagó por nosotros. Eso es feo, eso es triste. Porque si yo lo comprendo y lo entiendo, yo me corrijo y yo pongo de mi parte y yo lucho y yo peleo, ¿verdad? Así es que vamos a pelear en oración. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Padre, porque tú lo diste todo por nosotros, Señor. Por eso nosotros hemos decidido amar en vez de menospreciar lo que tú has hecho.
Somos mujeres sabias y entendidas. Mujeres, Señor, que no nos vamos a dejar caer por ninguna circunstancia, por ningún motivo. Tú nos has dejado, Señor, tantas cosas para pelear. Nos has armado, Señor, de tu amor, de tu valor, Señor, de tu valentía. Tu amor, Señor, tu amor por nosotros en este sacrificio nos lleva a luchar, Señor. Nos lleva a levantarnos, así estaremos tiradas en el piso, Señor. Mas tú dijiste en tu palabra que estábamos tiradas, pero no vencidas, Señor. Nada nos podrá vencer porque tú estás con nosotros. Y, Señor, necesitamos ser mujeres que se preparan para tu reino, Señor. Quizás algunas van empezando y sé, Señor, que tú necesitas levantarlas. Levanta, Señor, a las que van comenzando. Levántanos, Señor, como mujeres que tenemos hambre y sed de tu palabra. Hambre de tu Espíritu Santo, Señor. Sé que tú nos tomarás de tu mano, Señor, para seguir adelante. Echamos fuera toda obra de las tinieblas de nuestra vida. Echamos fuera de nuestro corazón todo desaliento, todo desánimo, toda obra de maldad. Al lago de fuego enviamos, al infierno mismo enviamos todas esas cosas que nos estorban y no nos dejan caminar, Señor. Hoy queremos decirte, Señor, que te vamos a amar hasta el último de nuestros días y no vamos a permitir que nada venga a engañarnos y nos venga a turbar y nos venga a desanimar, Señor. Al contrario, nos vamos a levantar para luchar conforme a tu voluntad, Señor, porque tú lo hiciste todo, pagaste por nosotros en la cruz, por nosotros, Señor, por nuestras iniquidades, por el pecado, por la enfermedad, Señor. Llevaste el dolor, llevaste el quebranto, llevaste nuestras enfermedades, llevaste el castigo, Señor, para que tuviésemos paz, Señor. Y somos curadas también, Señor, de toda enfermedad. Señor, en el nombre de Jesús pedimos que nos ayudes, Señor, cada día, Señor, a buscarte, a amarte, Señor, a orar por los que no se han convertido, nuestra familia, nuestro esposo, nuestros hijos, Señor, nuestras amistades, Padre, nuestra familia misma, Señor, nuestros padres, hermanos, cuñados, primos, sobrinos, Señor, vecinos. Padre, oramos porque tú vengas, Señor, y te reveles a cada uno de ellos, Señor. Que tu Espíritu Santo esté obrando poderosamente en nuestros corazones. Señor, nos despojamos de toda autoconmiseración. Nos despojamos de toda obra de las tinieblas. Señor, sabemos que tú nos quieres llenar, pero tenemos que sacar lo que hay dentro. Saca lo que está dentro de tu corazón. Todo secreto. Porque si tú no lo sacas, va a salir a la luz. Va a salir a la luz. Señor, renunciamos a toda obra de las tinieblas, Señor. No queremos que nuestra familia muera a espada. No queremos que nuestra familia perezca, Señor. Pedimos misericordia, Señor. Misericordia por nuestro esposo. Misericordia por nuestros hijos, Señor. Misericordia, Señor, pero también tú eres un Dios justo, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a ser mujeres que estemos buscándote, que estemos trabajando en tu obra, Señor. Que lo hagamos en casa como lo hacemos aquí en la iglesia, Señor. E igual lo que hacemos en casa lo hagamos aquí, Señor, para buscarte, para servirte, para seguirte, Señor, para predicar tu palabra, para seguir adelante como familia, Señor. Padre, permítenos conocer más tu palabra y que salga, Señor, que salga todo aquello que desconocemos, la ignorancia. Quita de nosotros la ignorancia.
Quita de nosotros la indiferencia a tu palabra, Señor. Quita de nosotros toda pereza, toda flojera, todo desaliento, todo desánimo, Señor. Y pone en nosotros un querer como el hacer, Señor. Padre, pone en nosotras un hambre por ti, Señor, y tu palabra, para buscarte, para amarte. Señor, queremos amarte más y más, Señor, y no nos conformemos, porque podemos caer, Señor, en una rutina, en un conformismo, en un engaño, en una apariencia, Señor. Padre, ayúdanos que en lo secreto busquemos tu rostro, para buscarte, Señor, siempre, siempre, Señor. Oh Padre, que no busquemos ser vistos, que busquemos ser vistos por ti, Señor. Lo demás son añadiduras, Señor. Que no busquemos el enfoque a nuestra vida, sino que te busquemos a ti de todo corazón. Porque como dice este salmo que leemos, Señor, que de generación en generación seamos esas personas que te buscan, esas personas que te aman, Señor. Que buscamos tu rostro, Señor, cada día. Y como dice este salmo, bienaventurados los que guardan tus testimonios, y con todo el corazón te buscamos, Señor. Padre, que nuestro testimonio sea tan real, Señor, que no nos tengamos que andar cuidando de quiénes somos. Que el testimonio de nuestra vida, Señor, sea el mismo aquí en la iglesia y en la casa. No doble cara, no doble ánimo, Señor. No hipocresía en nuestros corazones, sino sinceridad completa, Señor. Que realmente querramos servirte porque te amamos. Querramos seguirte porque te amamos. Que cada día, Señor, te busquemos con todo el corazón, Señor, con toda la fuerza, como lo dice tu palabra, Señor. Que de todo corazón, que te alabe con rectitud de corazón, porque podemos aprender de tus justos juicios, Señor. Sabemos que no estamos exentos, Señor. Tú comenzarás por tu casa, Señor. Comenzarás por tu iglesia, por tu pueblo, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Pedimos tu gracia. Pedimos tu presencia, Señor. Pedimos tu espíritu, Padre. Haznos sensibles a ti, Señor. Abre nuestros ojos espirituales. Abre nuestros ojos naturales, Señor. Que no tapemos ningún pecado, Señor, por vergüenza. Que no tapemos, Señor, nuestra vida cuando tú la conoces toda, Señor. Oh Padre, ven a nuestra vida. Regargúyenos de pecado, de justicia y de juicio. Ven, Espíritu Santo. Oh, ven, Espíritu Santo. Haz tu obra. Haz tu obra, Señor, en nuestra vida, Señor. Sigue escarbando, sigue sacando, Señor. Sigue obrando en cada corazón. Límpiame, dile, Señor, límpiame más y más. Límpiame más y más, Señor, hasta que mi corazón esté limpio. Limpio, Señor, tiene que estar para estar delante de ti. Límpiame, Señor, lávame. Mete tu mano, Señor, hasta lo más profundo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Señor. Ven, Señor, haz tu obra de poder. Crea en nosotros un corazón limpio y renueva nuestro espíritu, Señor, y que sea recto dentro de nosotros. Y gracias te damos, Señor, porque un corazón quebrantado tú no lo desprecias. Un corazón sincero tú no lo desprecias, Señor.
un corazón limpio, Señor. Tú lo abrazas. Tú lo amas, Señor. Tú amas la rectitud dentro de nuestros corazones. Que no nos prestemos, Señor, a nada incorrecto, a rechazar a nadie. Ayúdanos a no rechazar a nadie, Señor. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, a levantar a nuestro hermano cuando ha caído. Ayúdanos, Señor, a verlo con los ojos de amor con los que tú lo miras, Señor. Ayúdanos a no andar juzgando, Señor. Enséñanos a levantar a la gente que ha caído. Y ayúdanos también a no ser apapachadores, Señor, de gente que peca y no se arrepiente. Ayúdanos a hacer, Señor, tu obra aquí en la tierra, como tú quieres que lo hagamos, Señor. A que seamos guiados por tu Espíritu Santo. A que seamos guiados, Señor, por tu palabra. También, Señor, perdónanos, porque muchas veces menospreciamos tu palabra, Señor. Al no leerla, menospreciamos lo que tú nos has dejado, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Queremos ser mujeres que se apropian de la palabra y la leen cada día. Y meditamos de día y de noche, Señor. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, Señor. Ayúdanos, Padre. Y te damos las gracias porque sé que lo haces. Sé que nos ayudas, Señor. Sé que tú lo haces, Señor, porque tú estás interesado en nosotros. Porque nos amas, Señor. Porque te has entregado por nosotros. Y tu entrega no fue en vano, Señor. Ese sacrificio no es en vano, Señor. No es en vano. Podemos decir, aquí estoy, Señor. Aquí estoy para ti, Señor. Cada día podemos decir, aquí estoy, Señor. Aquí estoy para ti, Señor. Habla que tu sierva oye, Señor. Habla, Señor, cada día. Y enséñanos, Señor, a tomarnos de tu mano. A seguir contigo en el camino, Señor. A seguir contigo, Señor, a pesar de toda circunstancia. Señor, te amamos y te bendecimos. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por revelarnos todo, por enseñarnos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias.